Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de estudio en Práctica Test. Un minuto, por favor, tenemos un problemita aquí con la cámara. Ahí sí, por ahí sí. Buenos días, hola Meudi, bienvenida, buenos días. Buenos días aquí, Eloy, buenos días. Victoria Leighton, buenos días, Victoria. Buenos días aquí a Héctor, por acá tengo. Janet, buenos días. Angie, buen día. Héctor, buen día. Rodrigo, buenos días. Tefa, buen día. Buenos días a todas las personas que van llegando y que se nos van uniendo a esta sesión de estudio. Un minuto, por favor. Vamos a ver el ciclo de estudio. Un minuto. Muy bien. Ahora sí. Buenos días, bienvenidos todos, Rodrigo, buenos días a todas las personas que se nos van conectando ya. Este día, martes 3 de diciembre, estamos en el último mes del año. Así que vamos con todo, que nos vaya súper bien, que finalicemos el año con toda la energía del mundo y claramente con la licencia en sus manos. ¿Ok? Comencemos entonces, vamos a ver el ciclo de estudio. Muy bien. Aquí está el ciclo de estudio, como ustedes ya saben y como se los expliqué ayer. El ciclo se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy martes nos toca estudiar el tema de los principios de la conducción. Quiero contarles que en el libro de la conducción en Chile hay 3 capítulos que son súper largos. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero que son súper largos? Es que tienen mucha información. ¿Cuáles son esos 3 capítulos? Son los principios de la conducción que vamos a ver hoy día. También el otro capítulo que tiene mucha información es la persona en el tránsito. Y el tercer capítulo con mucha información es normas de circulación. Por lo tanto, en este caso, hoy como el capítulo es tan extenso, yo por mi parte voy a hacer un resumen lo más completo que pueda, por supuesto centrándome en las partes más importantes de este capítulo en particular. Como sugerencia, y como se lo dijimos ayer, traten lo posible de además hacer una lectura de este capítulo del libro para la conducción en Chile. Haga una lectura y también haga muchísimos test. Claramente que ahí está la clave para poder aprobar el examen. Les recuerdo, tal como les explicaba ayer, esta plataforma Nexteo le va a tirar a usted 35 preguntas al azar. Por lo tanto, no existe una fórmula para que le digamos, mire, esta es la misma prueba que le van a tomar en el examen. No, porque es al azar. Por lo tanto, haga muchos test, que ahí está la clave para poder aprobar el teórico. ¿Ok? Por supuesto, traten en lo posible de llegar al 90% en la plataforma y hacer más de 100 test. Comencemos entonces. Principios de la conducción, sesión número 2. Buenos días, Raquel, bienvenida. Muy bien, perfecto. Aquí está el capítulo, perdón, aquí está nuestra plataforma de la cual nosotros estudiamos todos los días. Nos vamos a aquel que dice, nos vamos a la sección de temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario B.
Y aquí vamos en busca del capítulo de hoy, principios de la conducción, y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, perfecto, comencemos. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Primero, cómo funciona el vehículo y sus sistemas clave, panel de instrumentos, motor, frenos, neumáticos y luces. También abordaremos factores esenciales para la conducción segura, como la distancia de detención y reacción y los elementos de seguridad pasiva y activa. Conocer estos aspectos es vital para manejar de forma eficiente y prevenir riesgos en el tránsito. Prepárate para entender tu auto, pero claro, entender tu auto como nunca antes. El funcionamiento del automóvil, en este caso el funcionamiento del automóvil, lo primero que tú tienes que saber es cómo funciona el tablero del automóvil. En este caso tiene muchas cosas, ¿ok? Por lo tanto tenemos que saber que lo primero que tenemos que conocer es el indicador de temperatura del líquido de refrigerante. En este caso nos va indicando la temperatura del motor. Claramente que cuando esa temperatura está muy elevada, tenemos que cuando esa temperatura está muy elevada, tenemos que detener el vehículo. El tacómetro nos indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto. A cuántas revoluciones está circulando en este caso el motor. Los testigos de color verde indican la puesta en funcionamiento, principalmente en este caso nos marcan hacia dónde está señalizando, ¿okay? En este caso hacia la derecha o hacia la izquierda. El velocímetro mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. En este caso nos indica a cuánta velocidad vamos circulando. El indicador de combustible, como ya dice su nombre, claramente nos indica cuánto combustible tenemos en el vehículo. Abajo tenemos los testigos de color rojo. Informan atención inmediata, avería grave. Por lo tanto, en ese caso, tenemos que detener el vehículo de manera inmediata. El odómetro indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. ¿Cuánto kilometraje ya tiene el vehículo, verdad? Y los testigos de color amarillo o ámbar nos indican o nos advierten sobre un problema que tenemos que revisar con anterioridad. Vámonos con el primer elemento de nuestro vehículo, que es el más importante, que es el motor. ¿Ok? Es el corazón del automóvil. Es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o en este caso con benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel como buses, camiones y camionetas y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor, porque se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. La función principal del motor es transformar la energía. Esa es la función principal del motor. Por lo tanto, ¿a qué energía se transforma? En este caso se transforma de la energía química que viene del combustible, se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar. Vamos a ver brevemente este video de apoyo. Hablaremos del motor del vehículo, importancia y ubicación. El motor, como el corazón del automóvil, es indudablemente su componente más importante. Normalmente se encuentra ubicado en la parte delantera del vehículo, aunque en modelos de alta gama se ha visto la tendencia de situarlos en la parte trasera. El combustible. Los vehículos particularmente dependen de la gasolina o benzina, mientras que aquellos destinados a trabajos específicos como buses, camionetas y camiones suelen emplear petróleo diésel. Excepcionalmente, algunos vehículos están diseñados para utilizar gas como combustible, especialmente en el caso de ciertos taxis.
En Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, enfocada principalmente en el transporte público y las flotas comerciales, como una medida para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El funcionamiento. La eficacia del motor se mide en términos de revoluciones por minuto o RPM, indicadas por el tacómetro, que es un componente habitual en el tablero de instrumentos de los vehículos, ya sea en formato digital o análogo. Este indicador refleja la cantidad de giros que el motor realiza en un minuto y es fundamental para comprender su rendimiento y estado de funcionamiento. Perfecto, continuamos. El sistema de lubricación. Es el encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor, con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre superficies de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando el procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos una luz indicadora de presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si ésta se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que puedes causar averías graves. Recuerden, la función principal del aceite, en este caso, es reducir el desgaste y la fricción, el roce de las partes móviles del vehículo. Esa es la función principal del aceite, ¿ok? Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo. Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utilice aceites reconocidos y no olvide controlar los sellos de los envases. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. En este caso, usted saca la varilla y en la punta de la varilla tiene una medida. Esa medida claramente debe tener la medida de aceite del motor y debe tener un color café claro. ¿Ok? Ya si el aceite está negro, claramente que es momento de cambiarlo rápidamente. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda y use aceites recomendados por el fabricante. Muy bien. El sistema eléctrico. ¿Cuáles son los principales elementos del sistema eléctrico? La parte más importante del sistema eléctrico es el alternador. Es el encargado de producir la energía eléctrica del vehículo. El alternador podría ser como el cerebro del vehículo, ¿verdad? Donde en el ser humano se producen las conexiones neuronales, en el caso del vehículo se producen las conexiones eléctricas, ¿verdad? Toda la energía que se almacena, la energía que se produce desde el alternador, se almacena finalmente en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza y en el tablero también se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Muy bien. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Vamos a ver ahora el sistema de combustible. El sistema es el encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema y así prevenir el riesgo de incendio de tu vehículo. ¿Bien? Cuando usted cargue gasolina, bueno, acá tenemos la imagen que dice el indicador de combustible, la letra E significa vacío. En inglés, empty. Y la letra F significa estanque lleno, en inglés, full. Al cargar gasolina, recuerde, apagar el motor del vehículo, evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina, no encender cigarrillos, no hablar por celular, usar el octanaje adecuado al motor de tu vehículo según las indicaciones del fabricante. ¿Qué recomendaciones te podemos dar para reducir la contaminación asociada al combustible? Evite la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Evite los vapores de gasolina pueden ser cancerígenos, por lo tanto, trate de no inhalarlos, ¿verdad? Evitar frenadas y aceleraciones frecuentes, ya que causan un alto consumo de combustible. Muy bien. Vámonos al sistema de refrigeración.
Este sistema tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante, que es agua destilada más anticongelante, que circula de manera constante por los canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Muy bien. Cuando hay una obstrucción en el sistema de refrigeración, hay poco líquido refrigerante o una correa o bomba de agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avería. Claramente, acá dice cuando habla de el líquido refrigerante, cuando habla de agua, que es un líquido, en este caso que lo venden en varios lugares, hasta en el supermercado puedes vender esto, que es agua destilada más anticongelante, es claramente lo más óptimo para tu vehículo. Nunca le eche agua de la llave, ¿ok? Recuerde que el agua de la llave tiene mucho sarro y claramente que eso daña el motor del vehículo. En el indicador de temperatura, la letra C significa frío, en inglés cold, y la letra H significa caliente, en inglés hot. Vámonos ahora al sistema de escape. El sistema de escape se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas, entre ellos se encuentra el monóxido de carbono, un componente que es venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento de este sistema, el cual es propenso a la oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre al interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, al conducir con el portaequipajes abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son dolor de cabeza y vómitos. A la menor señal de intoxicación, salga del vehículo y respire aire fresco. Muy bien. Entonces acá claramente que los gases tienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y claramente no tiene olor. Vámonos en este caso al sistema de embrague. El presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En este momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Atención, cuando usted, en este caso, realiza la acción y pisa el pedal del embrague, usted está realizando una acción que se llama desembragar. En ese momento se separan los discos del sistema de embrague y le permite pasar los cambios, ¿ok? Cambiar de marcha. Cuando usted suelta el pedal, realiza la acción contraria, que se llama embragar, ¿ok? En ese momento se acopla nuevamente todo el sistema de discos con la marcha ya engranada o ya pasada y toda la fuerza pasa directo del motor a las ruedas. ¿A través de qué? De la caja de cambios. Y en este caso, dice claramente, al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Atención, recuerden que el pedal de embrague es justamente para lo que acabamos de mencionar y también para ejecutar la acción de frenar, ¿verdad? Pero no para conducir todo el rato con el embrague presionado. Recuerden, en ese caso, si usted mantiene el embrague presionado y va conduciendo, claramente que eso te puede hacer perder el control del vehículo. La caja de cambios tiene por función multiplicar la fuerza del motor, puede tener hasta 6 marchas y cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada contamina menos y también ahorra combustible. Vámonos a la suspensión y amortiguación. Estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada, además de absorber las irregularidades del asfalto. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas e identificar posibles problemas.
Consulte a un mecánico si presenta algún indicio de avería. En este caso, cuando hablamos de los amortiguadores, en este caso en malas condiciones, eh, a ver, primero que todo, ¿qué es un amortiguador? ¿O qué función tiene el amortiguador? El amortiguador tiene la función de absorber la energía. ¿Qué energía? La energía de las irregularidades del asfalto. Por ejemplo, cuando usted va conduciendo y pasa por un hoyo o pasa por un lomo de toro o va por un camino que es muy pedregoso y el vehículo se va moviendo, claramente que lo que te mantiene la estabilidad del vehículo son los amortiguadores. Y cuando estos se encuentran en mal estado, ¿qué sucede? El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas, aumentando el riesgo de aquaplano. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Disminución del confort durante la conducción. Claramente que la fatiga aparece con mayor facilidad a quien conduce. Claramente, ¿por qué produce fatiga? Porque cuando tú vas conduciendo con los amortiguadores malos, también suenan bastante y es bastante incómodo escuchar todo ese sonido durante todo el rato. Muy bien, vámonos a los frenos. Los frenos permiten reducir la velocidad del vehículo, incluso llegar a la detención. Por lo tanto, es importante efectuar su supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un siniestro de tránsito. Los frenos tienen dos sistemas que actúan independientemente uno de otro. Tenemos el que ya conocemos, que se llama freno de servicio o el pedal de freno, que generalmente es hidráulico y actúa sobre las cuatro ruedas. Tenemos también el freno de estacionamiento, que es el freno de mano, que es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen el sistema de servofrenos, aunque que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona solo con el motor en marcha, por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada. ¿Qué quiere decir esto? El servofreno es un mecanismo del vehículo que permite que el freno sea hidráulico al momento de presionarlo. Solamente funciona cuando el vehículo está en funcionamiento. Si usted o el motor está en funcionamiento, si usted presiona el pedal, por ejemplo, cuando el motor está detenido, va a sentir el pedal del freno súper duro, ¿ok? Y como que le va a costar y va a tener que ejercer mucha fuerza para presionar, ¿ok? Así actúa el servofreno, siendo hidráulico al momento de, claramente, cuando el motor está en marcha, ¿ok? Además, es súper importante que usted sepa, bueno, que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado. A baja velocidad, si usted circula por una calle inundada o has lavado el vehículo recientemente, debes eliminar también, frenando en la eventual humedad de los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. En este caso, si el vehículo suyo ha estado expuesto, imagínese a una tremenda tormenta, y esa tormenta claramente ha estado, bueno, antes de empezar la conducción, se recomienda realizar la acción de efecto bombeo, que es presionar y soltar el pedal varias veces. ¿Para qué? Para secar los frenos, ¿ok? Para eso. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de forma distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas. Ante una situación, los frenos ABS se les llama frenos antibloqueo. Por ejemplo, si usted tiene una emergencia y tiene que frenar de golpe, una frenada brusca, y usted tiene ABS, ¿qué va a pasar? Las ruedas no se van a bloquear y te va a permitir controlar el vehículo en todo momento. Si no tienes ABS y en una frenada de emergencia, lo más probable es que las ruedas se bloqueen y el vehículo pueda comenzar a patinar por el pavimento. ¿Bien? Esa es como la diferencia en ejemplos.
Ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es posible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no pueda evitar el obstáculo. Aquí tenemos los testigos, el testigo de freno de mano, testigo pastillas de freno desgastadas y el testigo error en el sistema ABS. Muy bien, vámonos a los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por eso es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Los surcos, ¿ok? De 3 milímetros. Es más, se considera un neumático seguro aquel que tiene la profundidad de 3 milímetros, ¿ok? Neumático seguro. Cuando la profundidad de tales dibujos es inferior a 1,6, obviamente baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. En ese caso, si es menor a 1,6, claramente los neumáticos están casi lisos y hay que cambiarlos rápidamente. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Sobre 1,6 uno puede circular, pero generalmente el 1,6 no es un neumático seguro de igual forma, ¿ok? El único neumático seguro que se considera es el de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Vamos a ver este video de apoyo. Los neumáticos. El único elemento del vehículo en contacto con la calzada son los neumáticos. Constituyen el punto de apoyo. Por otra parte, el agarre que deben proporcionar es fundamental, pues de ello depende la seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado. Aumenta el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de una capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que ésta es inferior a 1,6 milímetros. En todos los vehículos se debe utilizar neumáticos recomendados por el fabricante, especialmente respecto a sus medidas, las cuales son altura, anchura y diámetro, además de la capacidad de carga. Perfecto, muy bien explicado. Y nos vamos a las luces del vehículo. Muy bien. Patricia, buenos días, profe. Ayer presenté mi prueba teórica. La aprobé. Qué bien, Patricia. Te felicito. Muchas gracias por sus clases y la dedicación como explica cada pregunta y nuestras dudas. Gracias, Patricia, a ti, por supuesto, por confiar en nuestro trabajo que hacemos con harto cariño y dedicación. Así que muchas gracias por tus palabras. Quiero pedirte, Patricia, si puedes dejar algún consejo para las personas que están conectados en estos momentos, eh, claramente sería súper útil. ¿Cómo era el examen? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te costó? ¿Qué comentario puedes dejar acerca del examen? Créeme que a los demás les sirve bastante, así que te lo agradecería mucho. Muy bien, vámonos con las luces. Las luces de manera reglamentaria que debe tener todo vehículo son
Dos luces o dos focos que proyectan luces altas y bajas, que pueden ser de color blanco o amarillo. Dos luces intermitentes que pueden ser de color naranja. Dos luces de estacionamiento de color naranja. Neblineros que son opcionales, que son de color blanco. En la parte trasera tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranja. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Muy bien. Todas estas luces son reglamentarias. Usted no puede cambiarles el color claramente, ya que efectivamente en ese caso se expone a una multa. Muy bien. Vámonos a los espejos. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella y a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Ten presente que aun cuando tus espejos estén bien regulados, al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. Estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos, claramente que se ven en la imagen pintados de color amarillo. En este caso, donde está de color amarillo, tú puedes ver, en este caso, que es donde no vemos. A eso se le llama punto ciego. Por lo tanto, cuando uno va a efectuar una maniobra, generalmente se recomienda que gires y vuelvas rápidamente la cabeza para que giras y vuelvas rápidamente la cabeza para que te asegures que no venga nada ni nadie en el camino, ¿verdad? Y aquí, donde aparece este ciclista, claramente hay una parte de la carrocería que también no se entorpece la visual, ¿bien? Así que mucha atención con aquello. Vámonos ahora con la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también es llamada fuerza de inercia. Tienes que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y a sus consecuencias. Por lo tanto, siempre recuerde al conducir lo siguiente: verificar con anticipación cómo está el camino. Si está con lluvia, sabemos que está mojado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que bajar la velocidad. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea resbaladizo. Al enfrentarte a una curva, reduce la velocidad con tiempo antes que comience la curva y acelera suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Muy bien. La fuerza centrífuga, en este caso, atención, generalmente afecta, tiene dos factores que afectan la fuerza centrífuga, que no se les olvide que es pregunta de examen. Por ejemplo, primero, cuando yo voy a ingresar a una curva, ¿qué tan cerrada es la curva? Segundo, la velocidad a la cual yo voy. Mientras más rápido yo vaya y la curva sea más cerrada, claramente que esa misma fuerza centrífuga me va a tender a sacar del camino. Muy bien, así que con eso tener bastante cuidado. Vámonos con la distancia de detención. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. En este caso, la distancia de reacción es lo que usted ve con la línea azul. La distancia de frenado es lo que usted ve con la línea verde. La suma de ambas es la distancia de detención. Muy bien. Ahora, ¿qué es la distancia de reacción? La distancia de reacción en este caso es la distancia que recorre un vehículo desde el momento en que percibes un estímulo hasta que pisas el freno. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y veo que más adelante hay un semáforo que se está poniendo en rojo, ese es el estímulo, el semáforo. Desde el momento que yo veo el semáforo y pongo el pie en el freno, pasa un segundo, ¿ok? Un segundo. Ese momento se llama distancia de reacción. Y desde el momento en que yo puse el pie en el freno y el vehículo se detuvo por completo, se llama distancia de frenado. Muy bien.
Ahora, la distancia de reacción con la distancia de frenado dependen de algunos factores. ¿Cuáles son? Primero, la distancia de reacción depende de la edad. Se dice que las personas que son muy adultas, claramente que les cuesta más reaccionar, ¿verdad? Fatiga y somnolencia. Una persona con sueño se demora en reaccionar. El consumo de alcohol y drogas y algunos medicamentos, claramente que la persona está casi muchas veces adormecida o eufórica o está en un estado que claramente que su reacción se ve alterada. Temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, tabaco. Si yo voy mirando el celular o voy fumando cualquier cosa, claramente que eso es una distracción importante. Muy bien. Y nos vamos con, ¿y la distancia de frenado de qué depende? De la velocidad a la cual circula. No es lo mismo frenar si usted va a 50 kilómetros por hora que frenar si usted va a 120 kilómetros por hora. Claramente que la velocidad sí influye. La masa del vehículo, la carga y su colocación. Mientras el vehículo vaya más pesado, más le va a costar frenar. ¿Ok? El estado del vehículo. Si el vehículo va en malas condiciones, claramente que la distancia de frenado se ve afectada. Las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que frenar en un pavimento mojado o en un pavimento con hielo. Se dice que en un pavimento con hielo, la distancia de frenado puede llegar a alcanzar hasta 10 veces más por encima de lo normal. Muy bien, así que atención con aquello. Julia, Julia, es que todavía no llegamos al cálculo. Estamos explicando primero la definición de cada uno y ahora vamos a hacer recién el cálculo, ¿ok? El cálculo matemático, así que ahora lo vamos a ver, ¿ok? Recién estábamos explicando solamente las definiciones, ¿muy bien? Entonces, espero que haya quedado muy claro qué es lo que es una distancia de reacción, qué es una distancia de frenado, de qué depende cada una, y claramente que la suma de ambas nos da la distancia de detención. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace este cálculo? Vamos a ver. Acá tenemos una imagen. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos un ejemplo. El ejemplo en este caso, ¿qué nos dice o cómo se hace? La primera pregunta o el problema en este caso es, si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de detención? Claramente que dijimos, la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción con la distancia de frenado. Ahora, la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Ok? Ahora, ¿eso siempre es así? Sí, siempre es así. Por lo tanto, reacción por 3, frenado por 5. Eso se lo tiene que aprender, memorícelo, ¿ok? Reacción por 3, frenado por 5. Eso siempre va a ser así, ¿ok? ¿De dónde apareció este 3 y de dónde apareció este 5? Es una fórmula estandarizada para hacer este cálculo. No es tiempo, no es distancia, no son metros, es una fórmula, ¿ok? Así se hace este ejercicio. Por lo tanto, tomo el 60. Ahí voy a leer tu mensaje en un momento. Voy a terminar esta parte, Patricia, y leo tu mensaje. Tomo el 60, pero el 60 tiene un 0. Tengo que sacárselo. El cálculo no lo puedo hacer con 0. ¿Por qué? Porque así es la fórmula. En el caso que ese número sea 80, le saco el 0 y trabajo con el 8. Si el número es 120, le saco el 0 y trabajo con el 12. ¿Ok? En este caso es 60. Le saco el 0 y trabajo con el 6. Muy bien. Entonces multiplico. Distancia de reacción por 3, 6 por 3, 18. Distancia de frenado por 5, 6 por 5, 30. ¿Ok? Ahora sumo distancia de detención total. 18 más 30, ¿cuánto me da?
48 metros aproximadamente, no es exacto, es completamente aproximado, ¿ok? Lo que quiere decir en este caso que esto es completamente aproximado. Si en el caso de las alternativas de su examen, a usted le aparece la alternativa A, 50, alternativa B, 120, alternativa C, 80, pero no me aparece el número 48, ¿qué tengo que hacer? En ese caso, usted tiene que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que usted sacó, ¿ok? Por lo tanto, si la alternativa A dice 50, tengo que marcar ese número porque es el más cercano a 48. Así se hace el cálculo. Muy bien, espero que haya quedado claro. Continuamos. Muy bien, un minuto, por favor. Perfecto. Continuamos. Nos vamos a los elementos de seguridad. Aquí vamos a hablar de los elementos de seguridad activa y pasiva. Patricia, voy a leer tu mensaje ahora. Profe, en mi caso, manejo automático me costó un poco las preguntas del mecánico, sobre todo los cambios, pero nada que no podamos estudiar. En mi caso, presenté con mi bebé de 3 meses, me costó concentrarme, estaba inquieta, pero lo logré. Voy ahora a presentar el práctico, aprenderse muy bien las preguntas de alcohol. Muchas gracias, Patricia, por tu mensaje. ¿Ok? Muchas gracias. Raquel Reyes, por fin lo entendí, profe, gracias por la explicación. Gracias, Raquel, qué bueno que fui clara. Vamos a ver. Elementos de seguridad. Vamos a ver los elementos de seguridad activa y pasiva. Los elementos de seguridad activa son todos los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, neumáticos, frenos y luces. Los elementos de seguridad pasiva son todos los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito, por ejemplo, el cinturón de seguridad y el airbag. En este caso, los elementos de seguridad activa son todos aquellos elementos que me permiten conducir segura en todo momento. Por ejemplo, los frenos, los neumáticos, los amortiguadores, y aquí aparecen los espejos, las luces, control de estabilidad, ABS, neumáticos, dirección electrónica. Muy bien. Luego tenemos los elementos de seguridad pasiva. ¿Qué son? Son todos aquellos elementos que me permiten conducir con seguridad, ¿ok? O en este caso, estar con seguridad en una emergencia, en un siniestro de tránsito, que no me vaya a pasar nada, que me protegen en una emergencia. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el reposacabezas, la carrocería deformable, el chasis. ¿Bien? Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Vámonos con el cinturón de seguridad. Conducción en auto de automóvil, la licencia es la misma. Sí, Angélica, usted puede dar su examen en un vehículo mecánico o automático. No, no va a quedar con ningún tipo de restricción su licencia. Puede dar el examen con cualquiera de los dos vehículos. Al examinador municipal lo que le importa es que tú controles el vehículo y que te sepan las señales del tránsito. Eso es lo que le importa al examinador. ¿Ok? Cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas, disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un siniestro. Además, brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio solo si el vehículo tiene una fabricación 2002 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, el dispositivo no protegerá de forma adecuada y puede ocasionar graves lesiones. ¿Cuál es la forma adecuada de usar el cinturón? Es la banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera.
La banda abdominal cruza de los dos puntos inferiores de fijación. Y la banda, en este caso, una vez abrochado, en este caso debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. El uso adecuado del cinturón de seguridad evita el llamado efecto submarino, que produce cuando la persona durante un siniestro se desliza por debajo de la banda abdominal. Y aquí está el efecto submarino. En un choque, en una emergencia, frenada brusca, el cinturón presiona el abdomen, se va contra el volante o el salpicadero y golpes contra la parte baja del habitáculo. La persona se desliza hacia abajo. Muy bien. Eso es el efecto submarino. Vámonos al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. Hay diferentes tipos. Tenemos laterales para la cabeza, frontales, traseros, entre otros. Además, existen distintos tipos de tecnología para que actúen ante un impacto. Es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo te informes sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos. Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. En este caso, siempre frene suavemente el movimiento de las y los ocupantes. En este caso, esa es la función del airbag. Frenar, en este caso, la velocidad a la cual va la persona hacia el impacto en el tablero. En este caso, protege ese impacto. ¿Ok? Sí. Evita el impacto, claramente, con los elementos del interior del vehículo. Y protege la cara y los ojos, en este caso de cristales y otros elementos que pueden hacer daño a las personas. En este caso, la eficacia del airbag frontal se basa en la combinación con el uso del cinturón de seguridad. Una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabezas al nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Cuando el sistema de airbag presente fallas en su estado de reposo, se prenderá el testigo de airbag y este puede ser revisado a la brevedad. En este caso, ahí está el testigo. Nunca debemos poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero. En el caso que su vehículo sea de cabina simple, podría ponerlo, pero debe desactivar el airbag de copiloto. Y por último tenemos el apoyacabezas. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás a una aceleración hacia adelante, provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona también hacia adelante. Si la cabeza no está o no se encuentra apoyada y oscila respecto al torso, provoca un violento cambio de dirección en el cuello, que toma la forma de S. Al principio y posteriormente se va hacia atrás y este movimiento se denomina efecto latigazo. La forma de prevenir este efecto y las lesiones cervicales asociados es usando el apoyacabezas. En este caso, el apoyacabezas, ¿cómo debe estar regulado? Según la normativa, debe estar siempre a la altura de los ojos y con una distancia no superior a 4 centímetros entre, en este caso, la almohada del apoyacabezas y la cabeza de la persona. Pregunta de examen. Muy bien. Perfecto, hemos llegado al final de este resumen tremendo de este capítulo, mucha información, así que es súper recomendable que vuelvan a revisar este capítulo y hagan muchos tests. Al final de este capítulo van a tener un video súper completo del profesor Moisés, uno de nuestros instructores práctica test, que claramente explica nuevamente este capítulo y finalmente el test de la unidad. Yo voy a hacer algunas preguntas ahora que tienen que ver con el capítulo que vimos hoy día y algunas preguntas del capítulo de ayer. ¿Se acuerdan que quedamos con algunas preguntas pendientes? Muy bien. Así que vamos a ver. Primera pregunta, dice así. Vamos a ver. La función del embrague es A. Darle fuerza al motor del vehículo. B. Conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. C. Frenar el motor del vehículo.
Muy bien. Letra B, conectar y desconectar, y eso es correcto. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Que es distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora. Atención, unos 80 metros, B, unos 50 metros, C, unos 25 metros, D, unos 15 metros. Haga el cálculo, yo lo espero. Letra B, 50 metros. Yo me imagino que ustedes se dieron cuenta que el cálculo no es exacto, ¿verdad? No da 50. Muy bien, claro que sí, Martín, da 56. Por lo tanto, como da 56, tenemos que seleccionar la letra B, que es 50, que es lo más próximo a 56, porque es un cálculo aproximado. Muy bien, perfecto. Respecto a los siniestros de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La mayoría son fortuitos debidos al azar y la casualidad. B. La mayoría se puede prevenir, aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. C. La mayoría son inevitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. Excelente, letra B, y eso es correcto. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para ese peatón? A. Lesiones y secuelas graves. B. Que resulte casi ileso o con lesiones menores. C. La muerte. Muy bien. Letra C, la muerte. Les recuerdo que, según lo que vimos ayer, recuerden que cuando el vehículo va a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, ahí ya tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir. Por lo tanto, a 65 kilómetros por hora es bastante posible que la persona fallezca, ¿verdad? Las luces de freno traseras deben ser A, de color amarillo, B, de color blanco, C, de color rojo. Muy bien, letra C, color rojo, y eso es correcto. ¿Qué clase de costos genera un siniestro de tránsito? A, daños materiales y costos de salud únicamente. B, daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. C, daños materiales fundamentalmente. Letra B, y eso es correcto. Última pregunta de hoy. La primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es A, mareos y vómitos, B, vómito y dolor de cabeza, C, fuerte dolor de cabeza. Vómitos y dolor de cabeza, y la correcta es la letra B. Les recuerdo que el óxido de carbono es el gas que emite, en este caso, el tubo de escape. También puede aparecer como monóxido de carbono, ¿ok? Pero también es lo mismo. Muy bien, hemos llegado al final de este extenso capítulo. Les recuerdo, hagan muchos test de este capítulo, vuelvan a releerlo. Es un capítulo que tiene muchísima información, así que claramente eh, es importante, ¿ok?
Si quieren repetirse el tema, les recuerdo que a las 21 horas repetimos el mismo tema. Muy bien, que tengan un excelente día. Eh, Gracias por la explicación de la distancia de frenado. Qué bueno que entendieron, Angélica. Que tengan un excelente día, feliz día para todos y nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.